temas que tienen que ver sobre el uso proporcional de la fuerza y al mismo tiempo emitir una ley que permita justamente dejar claros los criterios en los que se puede y debe actuar. Y esto es lo que le daría en todo caso a las Fuerzas Armadas también otros elementos que ellos mismos han pedido y que nosotros estamos de acuerdo con ellos en el sentido de contar con un marco normativo, legal, jurídico para su propia actuación. Entonces, estos aspectos, estos elementos hoy cobran una relevancia enorme. Estamos, lo hemos dicho nosotros en el Senado y en la Cámara de Diputados, dispuestos a ir, desde luego, a un periodo extraordinario de sesiones para tratar estos temas, pero que primero haya dictámenes, que primero haya discusión. Ni siquiera se ha discutido en el seno de las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados estos temas. ¿Por qué? Porque el PRI no lo ha querido hacer. Esta es la verdad. Entonces, que no nos anden a nosotros cargando el muertito, como se dice coloquialmente, sino que asuman su propia responsabilidad. Esto es lo que yo quería exponer. ¿Alguna pregunta? Sí, senadora, tenemos preguntas. Le pregunta Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Precisamente con respecto a la intención que tiene el gobierno de que se apruebe esta ley de seguridad interior para darle supuestamente facultades al ejército para estar haciendo labores policíacas en la calle, y también el tema de esta ley contra el robo de hidrocarburos, que bueno, pues ellos están insistiendo que no tienen elementos, que porque hay muchos huecos, muchas lagunas jurídicas. Yo quisiera preguntarles si es realmente un asunto de leyes o es un asunto de falta de aplicación de las mismas, de las actuales, porque bueno, pues vemos por ejemplo el caso de la Secretaría de Hacienda, en donde vemos a funcionarios de todos los niveles de gobierno que tienen o gasolineras o eran dueños de las mismas y que están ellos mismos, en el caso por ejemplo de Puebla, comprando la gasolina robada, y la Secretaría de Hacienda ni cuenta se da. Es decir, ahí hay, no sé si es complicidad, omisión o qué es lo que sucede con esta situación. Y además la otra, no vi en las propuestas que se citara al secretario de Hacienda también, porque bueno, pues es un punto nodal de esta red de complicidades que hay en el robo de combustibles. Quisiera que me dieran una opinión. Sobre lo primero, nosotros hemos planteado la necesidad ciertamente de que haya una reglamentación con penalidades más duras, más fuertes, sin duda alguna, pero de manera muy especial se requiere una labor de inteligencia en el sentido integral del término por parte del Estado mexicano, inteligencia financiera, justamente para ver todo lo relacionado con el consumo de combustibles, lo que se vende en las propias gasolineras, etcétera, incluso hasta en los ingenios azucareros y en todos estos instalaciones que usan combustible en grandes proporciones, en donde curiosamente efectivamente ha bajado el consumo de gasolinas expedidas legalmente, porque seguramente las están obteniendo de otro lado, y hemos planteado nosotros la necesidad también de que por lo mismo explique la Secretaría de Gobernación encargada de la Seguridad Interior, el CISEN por las labores de inteligencia que debe hacer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Secretario de la Defensa y la PGR, qué es lo que en conjunto están haciendo para enfrentar este problema. Y entonces, cierto, nosotros, insisto, estamos claros, y por eso lo decía, que hay una presión nueva a partir de estos últimos hechos por parte de sectores amplios del gobierno y del propio PRI, para decir, es que lo que se requiere es una ley de seguridad interior. Nosotros decimos, entremos a sacar lo que está pendiente, y si todavía después de sacar lo que está pendiente se requiere hacer adecuaciones legales a la ley de defensa nacional, a los otros aspectos legales, entremos a verlo, pero si ni siquiera, insisto, se discute, si ni siquiera se quiere entrar a abordar estos temas, es muy difícil entonces hacerlo. Yo le dejaría a la senadora Padierna la parte segunda de la pregunta. Gracias por la pregunta. Es un tema de fundamental importancia, y se recordará que el Senado de la República
el propio senador Fayad, hoy gobernador de Hidalgo, presentó una ley para tipificar el delito de robo de hidrocarburos en el Código Penal y una ley específica al respecto. Se aprobó por amplia mayoría en el Senado, pasó como minuta a la Cámara de Diputados. Esperábamos la dictaminación en Cámara de Diputados. Para nuestra sorpresa, nos llegó una minuta de Cámara de Diputados, pero era otra ley muy diferente. ¿Quién domina las cámaras del Congreso de la Unión? El PRI. ¿Quién propuso una iniciativa y la otra? El PRI. No han querido legislar sobre el robo de hidrocarburos. Han sido maniobras, estratagemas, actuaciones dilatorias para no tener ley con el robo de hidrocarburos. Se nos dice que la minuta del Senado solo castigaba el robo de hidrocarburos y no a quien compra los hidrocarburos robados. Bueno, pues eso hubiera podido venir como minuta de la misma para no tener ahora dos leyes no dictaminadas en ambas cámaras. Pero ¿quién hizo este relajo con unas y otras? ¿Quién domina las cámaras de diputados? Yo qué le diría que es una, con ley y sin ley, la PGR tiene todas las facultades, todas las herramientas, todos los recursos para sancionar, para evitar este robo de hidrocarburos. ¿Que la PGR es la única autoridad? No. Pemex sabe muy bien en qué horario, por dónde pasan los ductos. La Secretaría de Energía conoce perfectamente todo el funcionamiento y por eso decíamos nosotros en la sesión pasada que al menos 4 o 5 autoridades deben de venir a comparecer a la comisión permanente para que rindan cuentas de sus omisiones, cada uno en sus respectivas competencias, porque hoy día con esas competencias les da para castigar y sancionar severamente y para erradicar este gravísimo problema que causa una pérdida de 25,000 millones de pesos al año, con ley o sin ley. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta, senadora. Le pregunta Silvia Arellano, del Grupo Milenio. Adelante, señora. Buenos días. Para preguntarle al diputado Zambrano y a la senadora Padierna sobre estas declaraciones que hizo la embajadora Jacobson sobre que pide a México y a Estados Unidos seguir pues con la lucha contra el narcotráfico, porque está cobrando nuevamente varias vidas en ambos países, y dice también que va a seguir apoyando a Estados Unidos a México en este tema. En el marco en el cual hizo las declaraciones la embajadora Roberta Jacobson, fue muy ilustrativo, porque ella reconoció las muertes de ciudadanos estadounidenses por motivo de las adicciones, que es un problema gravísimo en el país norteamericano. Yo haría un exhorto muy respetuoso a la embajadora para que en su país se desarrollen políticas públicas que acaben con este contagio, esta enfermedad que son las adicciones por drogas. Si se acaba la demanda, se acaba la oferta. Vamos acabando con la demanda, así sea paulatinamente, y con ello nos ahorraríamos muchos otros dolores para el mundo, como es el tráfico de armas, el narcotráfico, que ha afectado de manera muy sensible a nuestro país y lo ha colocado como el segundo país más letal del mundo, solo después de Siria. Hacer esa reflexión junto con la embajadora. Gracias. No tenemos más preguntas. Gracias.